Bom, acho que o Marcelo também vai ficar por aí, quem quiser conversar com ele mais informalmente. Vamos fazer uma troca rápida aqui para dar introdução. Eu queria, antes de continuar, nós passamos 15 minutos do horário, enfim, previsto no calendário. Eu queria fazer duas propostas assim, para saber qual que vocês preferem. Uma seria, bom, porque eu acho que de qualquer forma seria importante manter 1 hora, né, do mesmo jeito como previsto, para a próxima participação. E aí, ou a gente encurta o almoço um pouco, ou seja, vai agora de 12h45. Hã? Tá. Pois é, mas aí a gente volta às 3 do mesmo jeito ou volta às 3h15? É? Tá bom. Então, enfim, já está suspendida a proposta. Suspensa. Bom, eu queria... enfim, esse seminário vai ser cheio de surpresas. A primeira é que, embora as palestras, as falas tenham sido pensadas como momentos independentes, possivelmente a gente tem aí um espaço de relações. De relações entre, certamente, assim, bom, já começo a ver, né, como uma pode se relacionar com a outra. Temos, portanto, esse espaço para construir essas relações. A outra é que, para a próxima participação, nós tínhamos anunciado tão somente aqui a fala do Alejandro Cevallos, e, na verdade, o Alejandro, como parte de uma equipe de mediação comunitária da Fundação de Museus de Quito, bom, os seus colegas se empenharam pessoalmente e institucionalmente para também vir para São Paulo. Então, a isso nós temos de agradecer imensamente. Portanto, eu vou convidar não só o Alejandro Cevallos, mas também a Valéria Galarza e a Paulina Vega. Por favor, venham para cá. Cadê a Paulina? Ah, tá, tudo bem. Então, bom, fiquem à vontade, onde quiserem sentar. Bom, o Alejandro estudou artes na Universidade Central do Equador e antropologia visual na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, é pesquisador do Instituto da Cidade, membro da rede Another Roadmap for Art Education, e atualmente coordena a área de investigação e mediação comunitária da Fundação Museus da Cidade de Quito. A Valéria fez seus estudos de graduação em Educação e Sociologia, cursa agora mestrado em Educação, está, bom, vinculada à prática educativa desde o ensino, desde a educação infantil, com crianças e adolescentes, e atualmente trabalha como técnica educativa na Fundação Museus da Cidade de Quito, na área de mediação comunitária. Seus interesses se encontram relacionados com a educação de educadoras, a educação intercultural bilíngue e as políticas educativas em contextos específicos. Apresento a Paulina depois? Sim. Então, bom, a Paulina, que é mestre em antropologia pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e também vinculada a práticas de educação em museus, e atualmente trabalha como mediadora comunitária na
no mesmo museu da cidade de Quito. E vai estar encarregada de um outro momento, uma outra atividade prevista, a princípio, com os educadores do próprio MASP. Bom, obrigado. Fiquem à vontade. Muchísimas gracias. Hay una traducción simultánea, ¿verdad? Es como si me quieres llamar la atención, si es que estoy yendo muy rápido, si quieres que vaya más lento, pues ayúdame con eso. Buenas tardes con todos, con todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuando nosotros hablamos de mediación educativa o del trabajo que hacemos en la ciudad de Quito, de donde venimos, generalmente no contamos con más de 40 personas, entonces ahora es un gusto contar con tanta gente aquí. Nosotros vamos a intentar compartir un poco, queríamos explicar un poco cómo está conformado el equipo en donde trabajamos, que se llama Mediación Comunitaria, y cómo estamos abordando la relación con un mercado que se llama San Roque, que es uno de los mercados más grandes en la ciudad de Quito y que está muy cercano a la locación de los museos. Estamos intentando, a raíz de este caso, discutir con ustedes cuándo las prácticas colaborativas sirven para legitimar las estructuras de poder de la institución cultural o cuándo conllevan transformaciones estructurales concretas. ¿Cuáles son las condiciones que debemos conseguir para que las educadoras y mediadoras comunitarias dentro de las estructuras institucionales logren seguir pensando que las prácticas críticas son posibles desde adentro de la institución? Antes de continuar, queríamos mencionar a Dolores Parreño, es una compañera nuestra que nos ayudó con algunos datos importantes en esta charla. También conversamos con Javier Rodrigo del proyecto Transductores y también queríamos mencionar a Carmen Morsch, que gracias a ella tuvimos la suerte de conocer al Cayo Honorato y a la Luisa Proenza. Y vamos a comenzar. Generalmente no leemos, pero por la distancia del idioma preferimos hacer apuntes para no ser tan dispersos. Mediación Comunitaria es el equipo donde trabajamos. Mediación Comunitaria es un equipo de trabajo transversal. Gracias. Es un equipo de trabajo transversal a la gestión de 5 museos agrupados por la Fundación Museos de la Ciudad. La Fundación Museos agrupa 5 museos, uno de ciencia, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, el Museo del Agua Yacu, el Museo del Carmen Alto, que tiene una colección de arte religioso, y el Museo de la Ciudad, que es un museo más de corte histórico. Nuestro encargo como equipo es la vinculación de estos espacios con las discusiones de su entorno social. Tenemos la aspiración de generar las condiciones institucionales necesarias para que los procesos de organización social en el territorio encuentren espacios de negociación e incidencia sobre las maneras en que se determinan prácticas y políticas en la gestión de los museos. Estamos interesados en la colaboración como un principio desde el cual los objetivos y los alcances del trabajo entre los museos y los grupos comunitarios se mantienen en tensión e incertidumbre y cobran sentido solo cuando hay un diálogo de saberes diferentes, cuando hay formas de producción colectiva que responden al contexto local. Creemos que así se hace posible una imaginación comprometida con la construcción y el cuidado sobre lo común. En términos operativos, cada mediadora comunitaria se ubica en cada museo
Desde allí, su función es reconocer los debates de la localidad en donde se emplaza el museo, desarrollar diálogos y negociaciones con los grupos comunitarios del entorno social, tarea que también implica una negociación interna con las agendas temáticas de los museos y con los colegas dentro del espacio. También tienen que negociar con las educadoras de sala o con los curadores o con los guardias de seguridad del edificio. Las mediadoras comunitarias ubicadas una en cada museo recibe la asistencia de un equipo de 8 personas que funcionan como una caja de herramientas. Aquí se encuentra, por ejemplo, un asesor técnico sobre agricultura urbana, un facilitador de procesos de autoconstrucción y diseño arquitectónico participativo, un encargado de procesos de planificación, un diseñador gráfico, la asistencia administrativa financiera. En este último año se han incorporado 2 investigadoras educativas que se encargan de cuidar las metodologías y las preguntas educativas que emergen de los espacios de colaboración con las comunidades. En términos administrativos, bueno, hay un par de imágenes, no me voy a detener mucho en explicarlas, pero es para que tengas una idea más gráfica de algunos de los proyectos que coordinamos. La anterior son pequeños huertos que están en algunos casos interviniendo dentro del museo y que están cogestionados con principalmente grupos de mujeres. El trabajo de mediación comunitaria también implica una serie de negociaciones con artistas y gestores culturales barriales para hacer este tipo de intervenciones en el espacio público. Desde arquitectura participativa, este es uno de los proyectos que creemos que es emblemático. Fue el diseño de puestos de comercio para ubicarlos en calles y veredas donde está prohibido la venta ambulante y el uso de señalética popular. ¿Qué otra imagen tenemos? Y aunque es raro, en ciertas ocasiones podemos generar exposiciones en base a procesos con distintas comunidades. En esta imagen hay una puesta en escena de toda una investigación sobre la memoria de un barrio aledaño al Centro de Arte Contemporáneo. Estos son algunos de los proyectos que hemos desarrollado. Yo quisiera notar para más adelante que han sido proyectos sostenidos entre mediadores comunitarios y distintos grupos en los barrios de la ciudad, siendo casi un trabajo satelital. Lo que sucede con los vecinos no tiene la participación mayor de otras personas dentro del museo. Es como un trabajo muy de colectivo satelital. Es algo que queremos discutir más adelante. En términos administrativos, la coordinación del equipo de mediación comunitaria está al mismo nivel que una coordinación de un museo. El presupuesto anual se asigna. El presupuesto anual que se asigna responde a una planificación autónoma construida de acuerdo a procesos sostenidos con las comunidades. El equipo de mediación comunitaria cuenta con todos los derechos laborales establecidos, algo que parecería innecesario mencionar, pero que resulta cada vez más importante resaltar frente a la precarización de las educadoras y la externalización del trabajo con comunidades en instituciones culturales alrededor del mundo. Las condiciones y la configuración del trabajo de mediación comunitaria no son un modelo consolidado. Emergen en un momento institucional que resulta de 3 años de negociaciones con los coordinadores de los museos, con la dirección de la fundación,
resulta de 3 años de probar y errar, y a veces se expande las posibilidades de trabajo que tenemos, a veces resulta bastante difícil. Siempre estamos sujetos al devenir de una política cultural bastante frágil de la ciudad o de la propia Fundación Museos. No obstante, creemos que el trabajo de mediación comunitaria como un trabajo de diálogo sostenido podría ser un paso importante para la institución, porque representa un contrapeso frente a la noción de la responsabilidad social o la gestión de públicos extramuros, nociones que generalmente han aplanado los conflictos del territorio y han generado muchas veces acciones genéricas o preconcebidas que se planifican dentro de la institución y se despliegan en los barrios sin un mayor diálogo horizontal. Hasta ahí he intentado describir un poco cómo nos vemos y lo que aspiramos dentro de nuestro equipo de trabajo. Nos hemos preguntado sobre la transformación de la institución o la reproducción del museo mismo. De manera autocrítica hemos identificado que durante la mayor parte de estos 3 años que tenemos trabajando, a pesar de ser parte del museo, las acciones de mediación comunitaria han pasado por fuera del radar de los curadores y del interés de las educadoras de sala de los museos. Nuestro involucramiento con problemáticas locales y agendas de grupos comunitarios nos habían empujado a trabajar desde un lugar marginal. Resistíamos las temáticas expositivas, negándonos a usar las propuestas curatoriales como el leitmotiv del diálogo entre la institución y los grupos comunitarios. Desconocíamos las oportunidades que significarían la museología educativa y la mediación en salas expositivas como espacios que abren el centro mismo del museo como una esfera pública. Las ideas sobre lo colaborativo, lo crítico y lo experimental como lugares fuera del museo, que pueden ocurrir por fuera del museo, mientras que el condicionamiento al servicio al visitante, la afirmación del discurso museológico o curatorial, sucede siempre por dentro de las salas del museo. Esta no es una asociación acertada, pero sí es una dicotomía provocada por una política de flexibilidad que han adoptado las instituciones culturales para restablecer su legitimidad dentro de circuitos de pensamiento crítico y académico, mientras por otro lado mantienen compromisos y roles funcionales con procesos emparentados con la regeneración urbana, las industrias creativas, el turismo cultural y otras nuevas formas de capitalismo. En esta dicotomía que provoca la institución, también juegan factores como la desigualdad histórica de las condiciones laborales dentro de la institución cultural, una política de distribución presupuestaria inequitativa para las iniciativas culturales según el campo en el que se gestan. Hay una partida presupuestaria si el proyecto viene desde los equipos de educadoras, hay una partida presupuestaria distinta si es que la propuesta viene del campo curatorial o del mismo territorio. Reconociendo este escenario, nos preguntamos qué alcance o incidencia tiene la colaboración con comunidades sobre las propias estructuras de la institución. Si hemos asumido el trabajo con comunidades como un encargo especializado que se desarrolla de manera satelital al funcionamiento regular de la institución, ¿cómo escapar a la excepcionalidad? ¿Cómo escapar a ser excepción? ¿Y cómo escapar a la intervención?
para desarrollar procesos más regulares y sostenibles. En esta medida nos planteamos entender la colaboración con comunidades como formas de reflexión y acción que pudieran recrear las preocupaciones y preguntas y métodos educativos del museo, y en una segunda vía, acercarnos hacia una perspectiva y práctica educativa para entender el trabajo con comunidades principalmente como espacios de aprendizaje colectivo. Nuestra inicial posición de automarginación escondía en realidad una posición elitista. Éramos el único equipo dentro del museo que se permitía invertir mucho tiempo en procesos de investigación y de etnografía sin mayores cuentas que rendir sobre la retribución a los museos. La formación profesional de mediadoras comunitarias es variada, especializada, con condiciones laborales mejor reconocidas que aquellas de las colegas educadoras de los museos. Por tanto, antes de invitar a una articulación o discusión conjunta entre la gente que trabaja con comunidades y la gente que está haciendo educación dentro de las salas del museo, resultaba importante una discusión interna sobre las condiciones laborales, las jerarquías, las lógicas y ritmos de trabajo como base para seguir pensando en la posibilidad de colaboración. Estar juntas para reconocer los desafíos tanto del contexto social que nos envuelve como de las estructuras institucionales que nos soportan, intentando una interlocución más horizontal, es un deseo que se despierta, que nos desubica y que nos emociona mucho ahora de manera vital para seguir pensándonos dentro de la institución. Este deseo de horizontalidad nunca está libre de contradicciones y generalmente desde que nos hemos planteado esta pregunta nos hemos enfrentado muchas veces de manera frustrante a la realpolitik institucional. Así llegamos a la pregunta central de esta charla: ¿cuándo los proyectos colaborativos sirven para legitimar la estructura de poder y cuándo llevan a transformaciones institucionales concretas? Antes de continuar, antes de abordar esta pregunta usando un caso de trabajo, queríamos hacer una consideración preliminar. La existencia de un área de trabajo dentro de un museo dedicada a problematizar la relación entre institución y su entorno social no es el resultado únicamente de una reflexión teórica, ni tampoco se relaciona exclusivamente con la crisis de la representación y del museo como institución moderna. Pensar que la institución cultural pudiera tener una dimensión comunitaria y una educación crítica tejida a los debates y problemáticas sociales es posible gracias a un contexto en Latinoamérica que se ha configurado por trayectorias discursivas, luchas sociales, historias y aprendizajes colectivos específicos que han afectado definitivamente la forma en que entendemos la institución pública en la región, la administración de la institución pública en la región. Solo como un ejemplo muy breve, estamos pensando en cómo afectó la Mesa de Museología en Santiago de Chile en el 72, o las luchas por instituir la educación intercultural bilingüe en Ecuador de los años 80. La cogestión comunitaria que lograron grupos indígenas en el Ecuador, una cogestión de museos arqueológicos en la década del 60 como una disputa de identidades, las reivindicaciones de identidades indígenas en el Museo del Barro en Uruguay o en el Museo Mapuche en Cañete, Chile. Es decir, en el contexto local,
la conflictividad, la organización social y su capacidad de imaginar y articular demandas es lo que ha logrado abrir fisuras en instituciones que históricamente se presentaron como monolíticas. Esta es una advertencia a tener en cuenta para pensar que es justamente el reconocimiento de la vigencia de esas luchas, la actualización de los aprendizajes y reavivar sus tensiones frente a la administración pública lo que podría permitirnos escapar de una fácil instrumentalización del trabajo crítico dentro de las instituciones. Sí. Hay un poco para revisar lo que estamos intentando plantear. Queremos aterrizar en un caso de estudio que ya lo dijimos, que es el trabajo que estamos desarrollando con el Mercado San Roque. El Mercado San Roque es el mayor mercado popular ubicado en el centro histórico de la ciudad. Es un espacio donde habita la mayor población indígena urbana y que durante los últimos 20 años ha estado luchando por su derecho al territorio frente a políticas de desplazamiento, regeneración urbana, turismo y patrimonio, y donde los museos tienen un rol muy claro para empujar ese tipo de economías creativas. Voy a soltar unos datos que caracterizan el Mercado San Roque. En 1978, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró a la ciudad de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad debido al esplendor de la arquitectura colonial de herencia española. En la década de los 90, esta declaración fue argumento para apostar al turismo y a la especulación inmobiliaria, intensificando la deuda de la ciudad y la inversión privada para rescatar edificios patrimoniales. La Fundación Museos de la Ciudad nace también en esta época como una recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo, que le proponía a la ciudad instituir espacios de promoción del patrimonio y de educación y puesta de valor del patrimonio que estaban rescatando. Aunque la imagen postal de la ciudad está asociada a un patrimonio cultural de herencia española, Quito es un espacio atravesado por lo indígena. Como cualquier ciudad andina de la región, Quito tiene el 22% de la población que vive en el centro histórico de Quito es indígena o se autoidentifica como indígena. Muchos de ellos están relacionados con el mercado popular de San Roque. Y también es importante mencionar que el Mercado San Roque es el resultado de un proceso histórico y sistemático de desplazar y reubicar al comercio popular e indígena en un enclave periférico del centro histórico. El Mercado San Roque tiene aproximadamente 3.000, este es el Mercado San Roque, tiene aproximadamente 3.000 plazas de trabajo estable, una red de venta informal y ambulante que no está calculada, atiende a aproximadamente 204.000 clientes por semana, lo cual para la escala de Quito, que tiene 2 millones de habitantes, es una cifra importante. El Mercado San Roque, el Mercado San Roque garantiza la soberanía alimentaria de la ciudad, abastece cerca del 17% de la demanda de productos de primera necesidad, alimenta el comercio de un circuito de otros mercados de más pequeña escala
Y además de comerciantes, comprende una red de oficios artesanales y prácticas culturales atadas a la vida cotidiana de la ciudad, como la curandería o las prácticas de medicina ancestral. Se calcula que del total de trabajadores del mercado, el 31% de gente del mercado vive en el centro histórico de Quito, y el resto se desplaza entre los sectores rurales y urbanos. Hay que resaltar que dentro del Mercado San Roque hay una escuela intercultural bilingüe. Esta es una foto que nos cedieron. Es una escuela que fue autogestionada por los propios comerciantes indígenas y que intentaban buscar formas de reproducción del idioma quichua y de transmisión de valores de sus comunidades a los niños y niñas, hijos e hijas de los comerciantes. Pero sobre todo lo que buscaban es un espacio de no maltrato por el tema del racismo muy incorporado en la educación hispana. El Mercado San Roque, creo que hay una diapositiva más. El Mercado San Roque está marcado con uno de los puntos amarillos arriba. El punto de al lado, el punto amarillo más superior, es el nuevo proyecto del gobierno de construir ahí un hotel de lujo. Y los puntos rojos que están cercanos al Mercado San Roque son los museos donde estamos trabajando. Podemos pasar. La Fundación Museos tiene aproximadamente 15 años trabajando en este espacio. En 15 años no hemos tenido ninguna relación con el Mercado San Roque. El Mercado San Roque, como dije, es un proceso de reubicación y de expulsión de comerciantes. Esta es una imagen del barrio tomado por los comerciantes indígenas. En la siguiente diapositiva se ve a principios del siglo cómo ya hay varios proyectos de limpieza urbana que los desplazaron, y la siguiente imagen es una imagen de cómo luce hoy el bulevar que conecta los museos, mientras todos los comerciantes populares han sido desplazados al Mercado San Roque. Es como para tener una idea geográfica. Ahora, en este contexto, que es un contexto bastante conflictivo, hay varias campañas de persecución a los comerciantes ambulantes, hay varias políticas de regeneración urbana como el bulevar mismo. Queremos contar un poco cuáles han sido nuestras estrategias de trabajo de cara a estas comunidades desde mediación comunitaria. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos 20 minutos. Bueno, lo vamos a mencionar rápidamente. La Fundación Museos y el Instituto de Patrimonio de la ciudad, como trabajadores culturales, nos invitó a generar una serie de talleres participativos con la gente del mercado, como una forma de conciliar ciertas tensiones entre el mercado y el gobierno. Queríamos entender en este momento que la investigación en el mercado y la generación de materiales y del uso del dispositivo exposición pudiera ser una forma de devolver lo que ha sido la investigación y la construcción colectiva de esos materiales a las comunidades para su uso político. En este primer momento
pensábamos que haciendo públicas esas investigaciones pudiéramos tener algún tipo de incidencia en la política pública. No fue así. Pero la investigación y la producción de estos materiales creo que generó un reconocimiento, por un lado, desde la institución cultural, de el abandono histórico que había en esta relación con uno de los mayores espacios interculturales de la ciudad. Creo que el trabajo con los comerciantes nos hizo entender que el mercado no solo es un espacio de comercio, sino es un espacio de vida social, de prácticas culturales, desde los cuales no podemos seguir pensando nuestro rol como institución cultural sin ese reconocimiento y sin un diálogo con esas poblaciones. Aprendimos también a entender la institución cultural y el mercado no como dos actores, sino como dentro de un tejido mucho más amplio a nivel de barrio, a nivel de centro histórico y a nivel de ciudad. Y aprendimos también mucho sobre cómo la institución cultural puede ser instrumentalizada para un intento de conciliar la relación con un grupo problemático. Lo que resultó de esta primera mediación comunitaria fueron materiales construidos con los comerciantes, en donde intentan mostrar fortalezas, debilidades, formas de relacionarse entre las distintas asociaciones, formas de entender el territorio desde perspectiva de actores que no son convocados regularmente a espacios de planificación urbana, como son los maestros de la escuela intercultural o los niños y niñas del barrio. El dispositivo de exposición fue un intento de transparentar toda la información que se ha generado durante estos años en la investigación, algo que no es común dentro de los procesos de planificación participativa. Y este primer momento creo que marcó una relación con los comerciantes del mercado para traducir los materiales de investigación a una serie de productos comunicacionales que intentaban ampliar la discusión en la ciudad sobre el problema que estaba bastante invisibilizado. Esta es una revista que muestra varias historias que no se conocen públicamente sobre el mercado. Había un intento de poner en valor los oficios y funciones del ecosistema del mercado. También hubo una serie de materiales que hablan sobre la diversidad de productos, sus usos medicinales. Esta pieza se construyó por un lado con educadoras del museo y con académicos que intentaban ver en 5 momentos históricos los desplazamientos que habían sufrido los comerciantes del mercado. Y lo único que quiero concluir para darle la palabra a Valeria es que todo esta aproximación y esta relación, este diálogo entre mediadores comunitarios de los museos y una comunidad en un marco conflictivo no ha logrado incidir en la política pública y ha sido un trabajo totalmente absorbido por nosotros como equipo. En realidad, el museo, las coordinaciones de los museos y los equipos dentro de los museos no tenían conocimiento y tampoco tenían una forma de articularse a esta discusión. Cuando digo que hay un sentimiento de frustración sobre la no incidencia en la política pública, lo que hemos pensado es cómo este tipo de diálogos con comunidades, cómo este tipo de conflictos en el entorno
hacen o afectan a las prácticas y políticas internas del museo como un principio para seguir avanzando? Bueno, el proceso de acercamiento al mercado ha tenido hasta ahora 3 años, 4 años. Es un trabajo que ha tenido varios momentos y lo que acabó de comentar Alejandro es el primer momento. Pero justamente llegamos a ese límite como equipo y ese límite no solo interpela la metodología que estás usando, sino como tu lugar de trabajo, que es esta noción de la transformación institucional. Y en esta transformación creo que algo importante que tenemos que pensar, sobre todo estando dentro de la institución, es que como equipos que empujamos este tipo de diálogos, pensar en transformación implica pensar en nuestra transformación como equipos. Entonces, en esa medida, el equipo se plantea cómo transformar el lugar satelital, que se ha mencionado varias veces, a un lugar dialógico internamente, internamente para una aproximación a los equipos educativos. Esta transformación, igual voy a entreleer y hablar. Esta transformación para nosotras parte del reconocernos con las educadoras de sala de los museos y a su vez intentar en este reconocimiento identificar las oportunidades institucionales. Esto no es ningún modelo, creo que también eso lo mencionó Alejandro y es importante, es un momento específico de la institución donde se abren fisuras para estos posibles diálogos. La oportunidad es la apertura de momentos dialógicos para así llegar a acuerdos. Para esto, durante 4 meses, el momento en que nos posicionamos en una actitud de nuestra transformación autocrítica, abrimos, durante 4 meses hicimos colectivamente, conjunta con las educadoras, que dentro de la fundación son alrededor de 80, que tampoco nosotros somos esta área específica. En cada museo tenemos museología educativa, que es el área de educación. Tenemos el área de museografía, que son los que están encargados de toda la parte de montaje y diseño. Tenemos el área de operación, que es la que se encarga de mantener los edificios y cómo coordinar las cuestiones de limpieza. Y nosotros específicamente trabajamos con el área de museología educativa. La apertura de este espacio implicó colectivamente reflexionar sobre una revisión de escalas salariales, análisis de cómo usábamos nuestro tiempo de trabajo, qué importa y qué no importaba realmente de lo que cotidianamente hacíamos. Intercambio de expectativas y necesidades de aprendizaje. Esto lo hacíamos en reuniones, en visitas a los diferentes lugares, en convocar a los educadores a momentos específicos que en realidad no se habían dado hasta ese momento. A pesar de ser 5 museos, durante varios años entre los diferentes espacios de educación no habían conversado entre ellos. En base a estos momentos y reflexiones, era evidente la necesidad de participar en proyectos de articulación, investigación, acción. Y uno de ellos justamente es la planificación de los vacacionales que estaban articulados a el eje de la 24 de mayo y el mercado de San Roque. Los vacacionales son un espacio que desde hace 4 años son parte de la oferta de los museos. Esto no surgió en esta propuesta, era algo que ya lo venían trabajando. Sin embargo, no existía una posición institucional clara sobre una oferta territorialmente pertinente, y menos aún bajo una noción de educación intercultural bilingüe. Así, 21 educadoras y mediadoras comunitarias nos preguntamos ¿qué implica generar desde los museos prácticas educativas interculturales en un contexto de disputas como el del mercado San Roque? Nos empujamos a ubicarnos en un campo donde lo intercultural, la migración campo-ciudad nos interpelaba. En estos diálogos que tuvimos previo a estos acuerdos, surgían las nociones de estas comunidades que estaban cerca,
Muchos de los museos en las tardes reciben a estos niños, la mayoría hijos de comerciantes, que también son niños trabajadores en sus espacios. Sin embargo, no había esta posición institucional de sentarnos a reflexionar sobre ellos. Esto fue una oportunidad. De esta manera se dio inicio a 2 tareas, de manera simultánea y totalmente vinculadas. Por un lado, la generación de capacitaciones en temáticas determinadas colectivamente, que igual se anclaban a una expectativa previa de las educadoras de autoformación. La mayoría de nosotras no venimos del campo de la educación, venimos de otras áreas, y la práctica cotidiana pues genera estas demandas en relación a metodologías y a diferentes procesos que requieren como un aprendizaje permanente. Y por otro lado, una aproximación del equipo a comunidades educativas del Mercado San Roque con la expectativa de generar espacios de intercambio y diálogo. Hasta el momento hemos invitado a educadoras y académicas externas al museo para trabajar en talleres de temas como teorías y modelos educativos, planificación en ámbitos no formales, educación popular, educación con pertinencia lingüística, estrategias educativas en un contexto no dirigido, inclusión, diversidad y educación. Por su parte, la aproximación a las comunidades educativas del mercado desembocó en el desarrollo de herramientas de observación y sistematización, asambleas de evaluación posteriores a cada actividad, herramientas que no son regulares en la planificación educativa de los museos de la Fundación. Es decir, la oportunidad de dialogar entre todos y de pensar planificaciones en conjunto abrieron muchas posibilidades de repensar cómo estábamos haciendo la educación dentro de los museos y cómo planificábamos y cómo nos aproximábamos a otros contextos o a nuestro propio contexto educativo. Este proceso nos condujo a una comprensión de la población con la que aprendemos a trabajar, sobrepasando la retórica del compromiso social y los prejuicios frente al mercado, dibujando una forma de relación con las comunidades que van más allá de lo que esperamos o creemos que debe ocurrir de inmediato. Los espacios generados en este proceso permitieron reconocernos e intercambiar saberes y perspectivas desde una relación más horizontal entre educadoras y mediadoras comunitarias, afectando la manera y el ritmo en que diseñamos estrategias de trabajo y reentendiendo el compromiso político de manera dialéctica entre la organización institucional y los desafíos del territorio. Este proceso ha ocurrido durante 11 meses, que también es otra noción dentro de la institución de cómo trabajamos y cuánto tiempo le dedicamos. Frente al público que se mide en cifras, esto es un ejercicio de realmente poner a los educadores a trabajar con otras estrategias y otras nociones y de alguna u otra forma lograr generar que estas actividades como los vacacionales, que son actividades convencionales, tengan una acción posicionada frente al contexto y permitan imaginar otras formas de generar la educación en los museos. Leemos las condiciones para... Tenemos ya solo 5 minutos para conversar con ustedes, pero antes yo quería, con la Valeria hemos escrito 5 puntos que creemos que son como las condiciones mínimas que debemos conseguir como gente que trabaja con comunidades y como educadoras en los museos. Necesitemos conseguir unas mínimas condiciones para poder seguir trabajando juntos. Una es esta: la institución debe estar abierta a que los objetivos del trabajo adquieran direcciones más allá de lo que nosotros hemos previsto o planteado, cediendo el poder de decisión a grupos comunitarios, establecer formas más horizontales
de cómo se piensan las planificaciones que determinan la agenda del museo. Me estoy refiriendo a cuánto presupuesto, cuánto tiempo, cuánto personal la institución otorga a procesos que son lentos e invisibles frente a los que son más espectaculares, y creo que ahí necesitamos conseguir un equilibrio. Trabajar en base al reconocimiento de las agendas y la urgencia del territorio. Creo que esto es un aprendizaje que estamos intentando, porque un vacacional es una actividad muy convencional de un museo, pero creo que también es un espacio de apuesta política si es que está enfocado a una urgencia del territorio, como lo dijo Valeria. Muchas veces pedimos a las educadoras que se junten a unas tareas de investigación que sobrepasan sus responsabilidades en las salas, y eso no es posible si es que no hay un reconocimiento de sus saberes y de sus condiciones laborales. Y abrir un espacio permanente de formación, de capacitación y de donde se puedan reactivar aprendizajes de esta trayectoria de luchas sociales, de educación crítica local. También creo que es algo que nos hemos dado cuenta que nos sirve mucho como educadoras de museos, aprender de la historia de las educadoras populares o de los comunicadores comunitarios, aprender de las historias que nos anteceden y extraer herramientas para nuestro trabajo. Es por las condiciones en las que estamos ahora, o sea, buscando tener esas condiciones para poder seguir pensando que la colaboración puede llevar a una mínima transformação institucional. Graças. Bom, a gente pode então já dar sequência às perguntas de vocês. Só para eu ter uma ideia, quantos teriam perguntas? Já pensaram em questões? Uma, duas, três? Uma, duas, três? Então acho que a gente pode fazer as três, tudo bem? Adriana? Oi. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, quem quiser responder. Como que vocês fazem a escolha dos temas, dos grupos, as dinâmicas que vocês têm para os grupos sociais? Como eligem os temas dos grupos sociais com os quais fazem as dinâmicas? A ver, no sé si es que si es una cuestión de elección. Creo que hay varios factores que básicamente que te muestran que estás implicado en una problemática que nos es común. Digo, no creo que sea una cuestión de elección, sino de reconocimiento de factores que te hacen ver a ti implicado en una problemática que nos es común. En el centro histórico de la ciudad hay un debate importante sobre patrimonio y los museos como custodios del patrimonio, y el reconocimiento de comunidades como la comunidad del mercado nos hace pensar que esa discusión puede ser mucho más rica si se pone en diálogo con esas comunidades. Entonces creo que hay un factor de proximidad territorial, hay un factor de reconocimiento de la diferencia y de enriquecimiento colectivo si es que
se logra discutir esa diferencia? Igual, o sea, creo que esto es como lugares de partida, pero en los procesos también tenemos una línea de investigación que está enfocada en levantar cifras, en levantar información que tal vez puede garantizar como estas nociones que tal vez son evidentes, pero que requieren también como de esas otras formas de trabajo en los proyectos. Y por otro lado, creo que también hay un elemento, sobre todo para el ejercicio de poder llevar a cabo y garantizar los tiempos de trabajo, que son las negociaciones que hablábamos como una de las condiciones en las que las demandas, las expectativas en este caso los identificamos como la agenda de mediación comunitaria, la de las comunidades y las de los museos, pueden dialogar y se van negociando. Es un ejercicio también de negociación. Y todos estos elementos van generando como la trayectoria de nuestras agendas y sí, llamaría agenda más que determinación de grupos de trabajo. Eu me esqueci de pedir para vocês se apresentarem quando fazem a pergunta. Meu nome é Leonardo, meu sinal é esse, eu sou surdo. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação ao Instituto. Por exemplo, no caso dos museus, que eles têm um local permanente, né? E o Instituto, ele vai até esses museus, até esses espaços, até essas comunidades. Então, eu gostaria de saber sobre a equipe de educadores que está nesses institutos e que vai até essas comunidades. E nessas comunidades, né, sei que temos diversos perfis diferentes, sei que temos pessoas diferentes dentro delas. E eu gostaria de saber como que é esse desenvolvimento de educação, como eu poderia explicar? Como seria a prática educativa, a ação educativa de vocês dentro dessas diversas comunidades. Mas eu vou dar um exemplo. Temos a comunidade, temos o instituto, as diversas pessoas dentro dessas comunidades que têm culturas, tradições diferentes, tradições familiares, contextos diferentes, como você falou, etnológicos. E eu gostaria de saber se tem pessoas dentro dessas comunidades que atuam como educadores culturais dentro do Instituto. Eu gostaria de saber se tem pessoas que são da comunidade e que trabalham com vocês. Se vocês pegam pessoas da comunidade, não vocês para a comunidade, mas a comunidade dentro de vocês. Yo creo que es una pregunta muy buena, porque el trabajo con comunidades generalmente se piensa también como la construcción de nuevos públicos para los museos, y en ese sentido los museos tienen una ansiedad de que las comunidades habiten de nuevo la institución. Intentamos negociar esa condición y generalmente es la ubicación del trabajo
creo que está empujada por la necesidad del proceso de diálogo y muchas veces son los educadores quienes tienen que ir a la comunidad y en otras ocasiones son las comunidades que hacen pequeñas intervenciones dentro de la institución, pero creo que es una dinámica que obedece más al proceso, aunque no estamos libres de tener que negociar con esa ansiedad de la institución. Creo que también es, o sea, cuando tú mencionas el desplazamiento, me recuerdo, por ejemplo, en el caso específico de los vacacionales de San Roque, los museos están muy cerca y efectivamente hay el proceso de caminar hacia el mercado. Y creo que también esas pequeñas acciones vinculadas a metodologías como el caminar, generar derivas colectivas, te permiten generar otras lecturas. También mencionabas algo sobre cómo estas diferencias están y creo que más como una anécdota, creo que algo que a nosotros como educadores nos ha permitido fortalecer y cambiar muchas lecturas que mencionaba de estas preconcepciones con las que nos acercamos a los espacios que existen, fueron momentos de diálogo posteriores a las actividades. Es un ejemplo, pero creo que fue muy útil porque eran momentos en los que nos interpelábamos a nosotros, hablábamos mucho desde la experiencia propia de lo que habíamos sentido en tal cual actividad y nos íbamos interpelando, íbamos construyendo otras formas mucho más reflexivas que nos movían como equipo. Entonces creo que eso también, no sé si iba por ahí tu pregunta, pero... Perdón, yo tengo que decir una cosa que hemos conversado mucho con la Valeria también y es cómo superar ese gesto del peregrinaje y el altruismo, que son límites muy sutiles, porque en todos estos procesos hay una fuerte marca del buenismo, del altruismo, pero hay principalmente una responsabilidad por lo público y por cómo las instituciones públicas realmente entran en diálogo con comunidades diferentes y cómo esas comunidades pueden aprovechar de esas instituciones públicas. Eso también creo que motiva mucho los movimientos. Eu faço agradecimento especial às nossas tradutoras em Libras para manejar todas essas camadas de interculturalidade. Da próxima vez estamos aprendendo, da próxima vez hacemos em quechua, vale? Temos tempo para mais uma pergunta. Bom dia, eu sou ativista da Educafro, estou assim contemplada com vocês que disseram que vão às comunidades. Então, eu gostaria de dar a sugestão ao MAN aqui de São Paulo para fazer isso também. A nossa comunidade carente, quem visita só são os militares, a polícia para prender. Que tal o MAN aqui de São Paulo fazer isso também, seguir esse exemplo que vocês trouxeram de Quito? Então, eu coloco à disposição a Educafro, que está ali na Rua Riachuelo, 360. Eu estou muito assim, extasiada com vocês, viu? Muito contente em saber disso. Então, convido vocês a irem à Educafro, a fazer assim intercâmbio, porque a gente leva alunos para fazer medicina na Venezuela. Eu vim de Brasília anteontem. E então é um serviço muito bonito de vocês.
Convido também as tradutoras de Libra que vá lá ser voluntária, ensinar as pessoas da Educafro carentes a fazer esse papel bonito que vocês estão fazendo. Obrigada. Talvez tivéssemos tempo para mais uma pergunta. Não sei se alguém ainda no meio do caminho pensou em mais alguma coisa. Sim. Sim. Olha, agora é que eu consegui ver. É possível levar o microfone lá atrás? Aí, obrigado. Eu vou tentar formular assim. Ele comentou de uma frustração em relação ao resultado do desenvolvimento do projeto no mercado San Roque, em relação, eu não sei se eu compreendi direito, mas em relação a um possível desdobramento que isso tivesse nas políticas públicas e que não houve, né? Aí o que eu queria entender é se havia nesse processo um objetivo claro de intenção da intervenção, assim, se havia um objetivo da comunidade, algum objetivo específico de conquista ou resistência política, ou se havia do grupo de educadores, não sei, se havia de alguma forma um objetivo que norteasse as ações para uma possível intervenção aí nas políticas públicas, como ele comentou. No creo que haya habido nunca un objetivo claro ni único. Había como muchos intereses atravesados desde todos los actores implicados, como las comunidades, como las organizaciones políticas y dirigentes del mercado, pero también habían muchos intereses de actores más precarizados, trabajadores precarizados y poblaciones invisibles como las mujeres que venden ambulantes y niños, niñas. Entonces había como siempre una tensión entre los objetivos de qué presentar como alternativa desde el mercado a las disposiciones y a los objetivos del gobierno. Creo que los objetivos del gobierno también estaban fracturados. Entonces, creo que aprendimos también mucho de no ser muy ingenuos con la posibilidad de impedir el desplazamiento del mercado, sino enfocar la energía del trabajo con el mercado en presentar un escenario mucho más complejo.
no se puede pensar si el mercado se queda o si el mercado se va, sino el objetivo era pensar esa situación política con una mayor complejidad.